sea la primera ministra, se ve obligado Castillo y hace jurar el miércoles 2 de febrero al gabinete Valer. Y es ahí, a partir de ese nombramiento de Valer y sus acompañantes, en que los medios rápidamente empezaron a descubrir lo que no era un secreto, todos los antecedentes de Valer, pero principalmente el tema de la agresión, el tema familiar, la violencia familiar, y se produjo pues una casi unanimidad de criterios en masa de todos los segmentos de la sociedad peruana que obligaron al presidente Castillo a salir en un breve mensaje a la nación, la que en resumen dijo que iba a hacer una reestructuración del gabinete. Ya sabemos que el exministro Valer salió y bueno, ya están pasando varios días, las expectativas se están deteriorando más ante esta incertidumbre y no sabemos cuál será el curso que seguirá esta nueva, lo que vendría a ser el cuarto gabinete en poco más de 6 meses del presidente de gobierno. Y se ha recibido, el presidente dijo que se iba a convocar una amplia convocatoria a los partidos políticos, a los profesionales, en fin, sin distinción de ideología alguna. Ya el fin de semana ha estado recibiendo una serie de caras conocidas, pero todavía no hay caras nuevas, aunque un congresista de Acción Popular que se aclaró, precisó que no iba en representación de Acción Popular, dijo que el gabinete estaría listo para el martes o miércoles, según su punto de vista. El gabinete que tendrá no pocos desafíos porque a raíz de la crisis de la semana pasada se han deteriorado las relaciones aún más entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando Valer hizo conocer su teoría de que él se ofrecía como la bala de plata que debía gastar el Congreso. En fin, estos son los temas sobre alrededor de los cuales estaremos conversando como todas las semanas. Buenos días, Manuel. Un abrazo fraterno a César y, por cierto, también le doy la bienvenida y buenos días a la teleaudiencia. Una semana dramática que no va a concluir fácilmente sin otra condición que la agudización de las cuestiones en las que nos pone el presidente en los aprietos, porque si uno revisa la tapa de los periódicos del día de hoy, ve que la mayoría de los convocados a Palacio o quienes han sido llamados, por lo menos según los medios, tienen más o menos, beben de la misma fuente. Y entonces ese compromiso que públicamente en escuetos 4 minutos del mensaje del presidente el día jueves, sin ninguna autocrítica, por cierto, parecería que no se va a cumplir, que sería la última boya de salvación para el presidente, toda vez que también en los medios de comunicación de casi todas las tendencias hay sendas argumentaciones en favor de la vacancia, de la renuncia o de la acusación constitucional, cuyo fin, en los 3 casos, sería el desafuero del presidente. Yo lo que creo, Manuel, Javier, es que habría que focalizar también el problema de origen en el sistema de toma de decisiones del presidente Pedro Castillo, porque estas pretendidas convocatorias de ancha base que quiere hacer en la actualidad, ya cuando su situación está bastante comprometida, deteriorada moral y políticamente, es que no supo hacer esa misma convocatoria desde un inicio, sabiendo que él no tenía mayoría parlamentaria, que Perú Libre no había conseguido más que parte del tercio de la representación nacional. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, en el espejo de Chile a un Gabriel Boric que, sabiéndose que tampoco tiene una mayoría sólida en el Senado de la República de este país, está pretendiendo por lo menos llamar a otras fuerzas políticas para que puedan ayudarlo.
Acá no, acá se dijo vamos a cumplir el programa de la izquierda por el cual el pueblo ha votado, sin considerar ese elemento que ya ustedes han comentado en anterior oportunidad, de que aquí hubo voto de negación más que un voto de afirmación, es decir, el voto de negación contra la señora Keiko Fujimori, más que afirmar el programa verdaderamente disparatado que tenía Perú Libre al inicio de la campaña electoral. De tal manera que no podíamos arribar a un tardío llamado de unidad nacional, como lo pretende hacer ahora el señor Pedro Castillo Terrones, de una manera tramposa, como ustedes han resaltado, porque llama a individualidades que obviamente cuyos partidos no le van a dar el respaldo, ¿no? Recuerden ustedes que ya hubo un ministro de Comercio Exterior y Turismo, creo que en la gestión de Bellido, que era de Acción Popular. Inmediatamente Acción Popular tomó distancia institucional, orgánica, de este caballero. De tal manera que yo no veo más que lo que están efectivamente solicitando los medios de comunicación y ya muchos sectores políticos como salida. La única salida es la renuncia del señor Pedro Castillo o buscar los resortes constitucionales para que sea merecedor de una acusación constitucional, una vacancia. Eso está ya por discutirse. Bien, para tratar de simplificar la situación, digamos que hay dos interpretaciones distintas sobre lo que pretende hacer Castillo. De un lado está la mayoría que afirma, y con razón, que Castillo es ignorante, que es mentiroso, no cumple sus promesas, inefectivo, bla, 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 bla. Y que no puede hacer cosas mejores que las que está haciendo. En el otro lado están los que afirman de que Castillo tiene todos los defectos que he mencionado, pero que lo que sucede es que su objetivo no es el que nosotros creemos, sino su verdadero plan de gobierno. Solamente quiero llamar la atención a un hecho. El 25 y el 26 fueron la masacre de Fernando, el periodista mexicano, por el CNN a Pedro Castillo. Solamente 7 días después, 7 días, una semana, le tomó a Castillo recuperarse de una masacre en la que todo el mundo creía que ya venía la vacancia inminente, etcétera, etcétera. Pero en 7 días dio su respuesta y nombró el gabinete Valer. En mi opinión, es imposible que Castillo no haya seguido los antecedentes de Valer. Solamente tenías que poner investigaciones a Valer en el Google y te salía la de Agrobanco para empezar y algunas otras. Yo creo de que hay que dar... sin dejar de considerar todos los defectos de Castillo, nos podemos dar el riesgo de pensar que Castillo es totalmente ineficiente, o es que es ineficiente por lo que nosotros creemos sus objetivos, pero eficiente en función de del verdadero plan de gobierno. Entonces, cuando menos la capacidad de recuperación. Hay algunos políticos que he visto que luego de una paliza como la que le dieron a Castillo se fueron a la playa durante más de 2 semanas. Cuando menos se ha recuperado rápido y tiene resistencia. Entonces, sin llegar a hacer una certeza, cuando menos consideremos la posibilidad de que todo lo que está haciendo está en función de un objetivo distinto del que nosotros pensamos. Bueno, eso sería una posibilidad, Manuel y César. Otra posibilidad es que el presidente no tenga, como se afirma contundentemente por parte de quienes lo conocen, las capacidades básicas. Me refiero a sus colaboradores más cercanos hasta hace pocos días. Inclusive la entrevista muy ampliamente expuesta en El Comercio ayer al exsecretario general, el señor Jaico, donde dice claramente que lo ha conocido de forma muy intensa, lo dice en otras palabras, y que no tiene los conocimientos más básicos para gobernar, lo dicen sus palabras. Entonces también está esa posibilidad
en donde las evidentes falencias y carencias del presidente lo limitan a tomar decisiones y acertadas. Entonces, si vemos que vuelven a desfilar ciertos personajes y que esa promesa de un gobierno de ancha base, un gabinete de ancha base, no va a ser realidad, lo único que va a hacer es precipitar, digamos, su salida. Ahora, ¿cuánto más hay que esperar? Yo creo que lo que hay que esperar es que lo que se haga o lo que resulte sea clara y prístinamente en el marco constitucional. ¿Y por qué? Porque hay que evitar la victimización ulterior que podría ser utilizada por parte de Castillo y quienes perderían el poder a los efectos que creen, entre comillas, un Estado creciente constituyente. Vale decir, tiene que haber una cirugía con la Constitución en la mano, si esta es la decisión, que respete estrictamente el derecho a la defensa, todos los mecanismos legales y que se agoten, aunque esto tome un tiempo, de manera que todos tengamos la plena seguridad de que lo que se vaya a hacer y lo que resulte haber sido realizado no tiene objeción alguna. Yo no veo en realidad que sea posible considerar que el señor Pedro Castillo Terrones es dueño de un objetivo claro, de una meta precisa, de los mecanismos incluso políticos y de gestión y administración estatal como para poder alcanzarlos. A mí me da la impresión que él ya ha perdido toda capacidad de convocatoria en base a la pérdida de la legitimidad. No ha perdido la legalidad, por supuesto, de la jefatura del Estado, pero ha perdido una enorme legitimidad, regresando además a un estatus muy conocido de un tercio de apoyo de la población, no solamente a gente de izquierda, porque ahí se mezcla la izquierda como los anti-establishment, los que están en contra de todos los partidos políticos, los que repudian al Estado mismo. Esto está bastante estudiado. De manera que yo creo que va a ser muy difícil que el presidente Castillo encuentre personas idóneas para que lo acompañen en un supuesto reordenamiento del gabinete, porque sinceramente no veo que alguien quiera ser cómplice de esta situación, porque ya no se trata de salvar al país, se trataría de una complicidad con toda una estructura que existe detrás del propio Pedro Castillo, como se ha denunciado a los dos famosos asesores que ya han salido en todos los medios de comunicación, que serían los que ordenan las cosas. De tal manera que yo no creo de verdad probable que el presidente Castillo tenga algún objetivo claro en torno a lo que va a hacer. Por lo tanto, la crisis va a seguir agudizándose. Efectivamente, y una cosa que llama la atención es que un diario tan conservador como el Financial Times de Londres sacó como titular de un artículo que la única manera de solucionar la crisis actual sería propiciando una renuncia de Pedro Castillo. Ahora, también para renunciar a la presidencia hay que tener unos valores que privilegien las agendas personales y no versus la agenda nacional. Y lo que hemos visto en este tiempo es que lo que se privilegia son las agendas personales sobre las agendas nacionales. Entonces, la lógica parece decir de que Castillo no va a renunciar, entonces se va a tener que evaluar otras alternativas, sea la vacancia, la acusación constitucional, etcétera. Porque yo creo que, y concuerdo, el gabinete famoso que va a reemplazar al de Valer, no, si Castillo nunca ha tenido convocatoria, menos la va a tener en estos momentos, y sobre todo en un año electoral. En este momento a los partidos políticos les conviene ir despegándose de los pasivos que está implicando este gobierno. Inclusive los caviares que estuvieron acompañándolos se han transmutado y en 24 horas han empezado a criticar al que fue su jefe y callaron en todos los idiomas. Entonces, en un año electoral,
no va a poder convocar a mayores personas y probablemente, digamos, sea algo que esté destinado simplemente a ir acompañando la crisis hasta que la oposición se pueda unir y solucionar el problema que estamos teniendo, porque yo no he tenido tiempo hoy día por ver lo del programa, pero hay que analizar y hay que hacer el seguimiento de los indicadores de corto plazo. Vale decir el precio del dólar, vale decir el rendimiento de los bonos soberanos del Perú, vale decir el nivel de riesgo país, etcétera. Entonces, porque como ya lo han anotado, y en este caso de nuevo cito a Financial Times, se espera presiones en ese sentido y digamos, hasta ahora la economía ha estado más o menos resiliente, pero todos sabemos que el próximo año, perdón, este año, el 2022, va a ser, desde el punto de vista económico, va a ser bastante más difícil que el 21. Principalmente y solamente por poner un tema en la inversión privada. No hay posibilidad de generar empleo cuando la inversión privada está cayendo entre -2 y -12% según indicadores privados. Ahí resulta una suerte de paradoja no muy bien explicada por quienes más conocen, por cierto, sobre macroeconomía, porque a pesar de que estamos en el momento más profundo hasta ahora, porque pudimos seguir cavando más en el subsuelo, casi ya en la napa del agua, no se explica bien por qué se mantiene el dólar más o menos estable. Es más, se ha apreciado la moneda nacional en los últimos 10 días, a pesar de toda esta turbulencia que ha sido y sigue siendo un frenesí. Posiblemente hay una suerte de, digamos, de esperanza de que haya un final en el corto plazo, un final feliz para el país, que considere la estabilidad como su principal característica, pero la economía no se ha movido en estos días, digamos, los índices principales. Eso llama la atención y merecería que quienes saben más, obviamente, den una opinión al respecto. Yo creo que, a diferencia de lo que sé que opina César y lo que sé que tú opinas, Manuel, creo que todavía tiene un pequeño margen el presidente para sobrevivir en condiciones razonables. ¿Y por qué digo esto? Porque él sabe, en su fuero íntimo y dentro de sus enormes limitaciones, que cualquier salida, sea la renuncia, la vacancia o la acusación constitucional, lo que va a hacer es precipitar el turismo judicial y el turismo fiscal al que estaría condenado, porque saldrían a la luz algunas cosas que parecen ser que le tocan la puerta desde hace unas buenas semanas. Entonces, el instinto de supervivencia, creo que de cualquier persona y más de un presidente que sabe que está prácticamente pintado y que llegó con mucha suerte al poder donde está, al lugar donde está, es mayor. Siempre va a decir tratar de evitar lo que parece inevitable, ¿no? Que es el turismo judicial, el turismo fiscal y eventualmente, ¿por qué no decirlo?, si la acusación constitucional es por ilícitos y entre ellos nada menos que por traición a la patria, pues jugarse los barrotes por muchos años. Entonces, sí creo que tiene un pequeño margen todavía de llamar a un primer ministro y otorgarle el poder para que le proponga ministros y que sea un gabinete como el que quisiéramos ver ahora. De acuerdo a las visitas y a los encuentros en los últimos días, no hay indicios de ello, eso es cierto. Pero yo soy un optimista golpeado, pero optimista al fin. Yo los invito a mirar, Manuel, Javier, el contexto internacional también de la región latinoamericana. Todos sabemos que el péndulo ha girado hacia la izquierda, se ha ido
hacia las opciones que condenan el modelo económico, etcétera. Todavía tenemos pendiente este año las elecciones tanto en Brasil, donde un Ignacio Lula da Silva, al parecer, retomaría el poder, y un poder, no cualquier poder, porque Lula tiene visiones imperiales, si vamos a llamarlo de alguna manera, desde la perspectiva de la izquierda, porque él fue el promotor del famoso Foro de Sao Paulo que une a los partidos de la izquierda latinoamericana. Y tiene al otro extremo en México a Andrés Manuel López Obrador, que más bien trata de mantener un buen equilibrio y reconocimiento incluso hasta la dictadura del señor Daniel Ortega en Nicaragua. Ese es el nivel de trato con los gobiernos. Entonces, una caída voluntaria, un apartamiento voluntario de Pedro Castillo significaría también una derrota para la izquierda, por más, como bien ha dicho Manuel, que los caviares y muchos partidos quieren recobrar su propia identidad ahora, haciéndose los locos, después de haber mantenido silencio frente a todos los actos de corrupción que estallaban como popcorn de una olla en la cara de todos ellos en pleno gobierno de Pedro Castillo. Yo creo que lo que hay que insistir mucho es que esa identidad de la izquierda con el señor Pedro Castillo no tiene por qué quebrarse. Ellos no tienen por qué hacerse los locos ahora cuando ven a un Pedro Castillo más débil que nunca, más inseguro que nunca, sin ningún propósito, ningún proyecto político. Pero a nivel internacional ya lo ensayó en algún momento el propio Andrés Manuel López Obrador, probablemente alguna presión de orden constitucional para que salga el señor Castillo sería defendido por estos gobiernos de izquierda, porque en ello también se juegan la vida. Una crisis política en el Perú, una derrota tremenda de la izquierda sería para ellos empezar también a ser derrotados en sus propias naciones. Eso es correcto. Está muy bien lo que dice César y con mucha propiedad. Y tal vez habría que añadirle el papel silencioso de los Estados Unidos. En las primeras semanas, antes que asumiera el presidente Castillo, y en las primeras semanas, el presidente recibió no menos de 4 o 5 veces a la embajadora americana y que le transmitió claramente el último párrafo del comunicado famoso, que era los intereses comunes y dentro de ellos la defensa de la seguridad, se lo estaba diciendo en todos los idiomas. Sin embargo, Estados Unidos ha optado por una diplomacia silenciosa. Esto no quiere decir que está distraído solamente en los temas de ucranianos y en Rusia y lo que pasa con la OTAN. Estados Unidos está actuando. Yo tengo la impresión de que ese silencio pudiera ser más efectivo. Está actuando sobre los representantes peruanos y está actuando en Lima. Porque sabe que también, aunque sean menores sus intereses, lo que ocurre en el Perú sería, de consolidarse la izquierda, sería una derrota más para los Estados Unidos. Bien, hay que tener cuidado de no caer en el discurso oficialista. Los argumentos del ministro Franke, el ex ministro Franke, orgulloso, mostraba como uno de sus éxitos justamente el hecho de que el dólar no se hubiera movido durante esta crisis. Hay que tener en cuenta que históricamente, esto está comprobado empíricamente, la determinación del nivel del tipo de cambio no se efectúa por factores internos, sino mayoritariamente por factores externos. Podemos estar con un gobierno súper neoliberal, como dicen, pero si el FED, el Banco Central Norteamericano o el Banco Central Europeo, toman alguna medida de política monetaria, por ejemplo, subir la tasa de interés repetidamente, aumenta la rentabilidad del dólar, entonces eso se tiene que reflejar normalmente. Si retiran los incentivos, lo mismo. Entonces, es por eso que estos factores exógenos, y dentro de los factores exógenos también están los precios de la materia prima. Entonces, claro, Franke orgullosamente, entre comillas, decía que el déficit fiscal era aún menor del que se había previsto por la anterior administración. Claro,
Claro que menor, porque también el nivel promedio de los precios internacionales, especialmente del cobre, ha sido mayor al previsto. Entonces, esa es una consecuencia de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. De otro lado, de nuevo, el realismo tiene que imponerse sobre el sobreoptimismo. Ya habíamos dicho, y es el discurso que tuvimos antes de que se nombre el gabinete Valer, era que en esa oportunidad, que era ya el tercer gabinete, las cosas iban a mejorar. Muchos analistas mencionaban de que esta era la oportunidad de enmendar rumbos, y hemos visto que eso fue claramente el peor gabinete de la historia, mucho más negativo que el de Bellido, inclusive. Entonces, no veo ninguna razón para la que Castillo cambie de la noche a la mañana y ahora nos presente un Dream Team, un equipo de ensueño en el cual vamos a tener los técnicos más calificados, los partidos de centro lo van a apoyar. No, Castillo está llegando a una etapa límite. Nunca he visto que tantos actores estén opinando por la salida del presidente Castillo. Obviamente que están en la etapa todavía de la renuncia, la etapa voluntaria, porque hay varias etapas. Pues el sobreoptimismo, ya de ahí se pasa a entrar un poco en realidad diciendo, bueno, vamos a entrar a una etapa en que lo mejor sería que renuncie. Obviamente, todos quisiéramos que el presidente Castillo nos ahorrara ese problema, pero las cosas no se están dando así y no hay nada en el comportamiento de Castillo que nos haga abrigar un gesto de esperanza. Pero bueno, van a haber esas y muchas otras interpretaciones en los próximos días, porque acá, conversando con unos amigos extranjeros, le decía que en el Perú uno se puede morir de muchas cosas, de hambre, de rabia, de pique y pena, pero nunca de aburrimiento, porque siempre hay noticias nuevas. Bien, muchísimas gracias. El tiempo se ha vencido y estaremos con Javier y César la próxima semana. Que tengan una excelente semana todos nuestros televidentes. Un abrazo. Gracias. Lo que pasa es que